¿Qué onda? Bueno, lo siento, no he estado activo en redes sociales, no he estado haciendo videos, pero la verdad es que en las últimas 2 semanas he estado enfermo, no sé si lo pueden notar por mi rostro, mi voz todavía está un poco mal, Am, pero bueno, eh, es lo que es, me enfermé. No he estado bien, así no he podido estar grabando los videos. No me he estado levantando a las 5 de la mañana, he estado muy enfermo y sobre todo pues por las fechas y todo esto, muchos clientes se quedan sin cita y me dicen que si los puedo atender después de las horas o antes de las horas, y entonces me ha estado tocando hacer turnos de 12 horas, 13 horas, los 5 o 6 días a la semana. So, no he podido, pero bueno, vamos al lío que este video va sin intro, va sin nada, va como es y ya. Y les vengo a decir mi experiencia con la depresión y cómo logré superarla. Y bueno, pues todo empezó todo empezó un día que estaba teniendo una plática con alguien, una media discusión, bueno, una discusión, y me hizo recordar algo que pasó hace ya más o menos 20 años. Y aunque al principio no le ponía mucha importancia, porque me hacía el machito o algo, y, trataba de no pensar en eso, y estoy tonto y todo lo que tú quieras. Entonces fue al cabo de, yo creo que 2 semanas, cuando me pegó de verdad. Y lo que pasó es de que un día salí del trabajo y andaba un poco deprimido, decaído, con el gallo para abajo. Y me preguntó mi esposa que si estaba bien, y le dije, sí, estoy bien, solamente me siento un poco mal y todo esto. A esto ella ya sabía lo que yo había platicado, porque con mi esposa no hay secretos, no tenemos ningún secreto, ella sabe todo de mí. Ella ya sabía lo que me estaba pasando y por qué me estaba pasando. Así que le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir al baño, me voy a dar un baño, me voy a asear para pues poder estar con ella, viendo tele como todas las noches y todo. Y fue mientras me estaba dando el baño que no sé cómo fue que pasó, que pensé en quitarme la vida. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni con qué, ni nada por el estilo. Solamente me pasó por la cabeza quitarme la vida, pero muy seriamente. Y empecé a llorar. Ahí fue cuando tuve ese bajón. Empecé a llorar, me seguí bañando y estaba muy, 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 muy mal. En lo que seguí bañándome, tuve una imagen en mi cabeza, porque yo soy un overthinker, un pensador constante. Todo el tiempo estoy haciendo sketches en mi cabeza y no dejo de pensar. Me cuesta mucho dejar de pensar. Así que en lo que me estaba bañando, tuve una imagen de que ya me había muerto, me quité la vida, ya pasó, no sé, un mes o no sé. Y mi esposa estaba en su tocador maquillándose, y mi hijo llegó y le preguntó, mami, where's papi? ¿Dónde está papi? Y yo, mami, ¿cuándo regresa papi? Y mi esposa empezó a llorar y solamente abrazó a mi hijo y empezó a llorar con él y todo. Él
el ver eso tan claro en mi mente, el tener esa imagen tan fea de, de ser un poco hombre, no pude, porque era como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar a tu esposa y a tu hijo solos? O sea, eres un cobarde, eres, ¿qué? O sea, quieres morir porque no puedes afrontar la realidad, porque no puedes con esto. Y dije, no, y ahí fue cuando me di cuenta, en ese preciso momento, de que tenía depresión. Y desde ahí valió todo. Al siguiente día pensé que iba a estar bien todo, iba a estar mejor o que pues no iba a ser la gran cosa. Pero no, me levanté, se hicieron las cosas que se tienen que hacer en la mañana y todo. Y no dejaba de pensar en cómo me sentía. Y no sé, es algo raro, pero bueno. La cosa es de que pasaron los días, pasaron las semanas y yo no dejaba de llorar. Todo el tiempo estaba deprimido. Todo el tiempo estaba de... no de mal humor, sino que no quiero hacer nada. Lo único que quería hacer era dormir. Solo quería dormir todo el día. Nada de lo que me gustaba ya no me gustaba. Ya no sentía ganas de reír, ya no sentía ganas de bailar. Mis youtubers favoritos ya no los quería ver, los ponía, no quería hacer nada. Lo único que quería era estar en la cama, caliente, bien acolchonado y dormir. Y quería estar solo, pero no quería estar por mi propia cuenta. O sea, quería que alguien estuviese ahí conmigo a la par, pero sin hacer ruido ni preguntarme nada. Solo quédate ahí. Después de eso, cada día que pasaba iba empeorando más. Desde el momento que abría los ojos, lo primero que pensaba era en la razón por la que estaba así, me sentía así y era instantáneo abrir los ojos y llorar y ponerte mal y triste, y es una sensación horrible. Y mi esposa llegó al punto de que hasta ella se estaba como que enojando conmigo, que me decía, ya deja de estar así porque hasta a mí me pones mal cuando tú estás así. Y yo sabía que estaba, es exacto. Así que lo que empecé a hacer fue en optar por hablarlo, porque ya había visto o escuchado o leído, no sé, en años anteriores, de que la depresión o cuando tienes problemas así de fuertes, una de las soluciones es hablarlo con personas a las cuales le tengas confianza. Obviamente ya se lo había dicho a mi esposa, pero solamente lo sabía ella. Lo que empecé a hacer es que empecé a hablarlo con mis clientes, con los clientes que les tengo confianza y todo. Empecé a decirles lo que me estaba pasando, porque ellos notaron también una diferencia conmigo. Ellos también notaron de que ya no era el mismo payaso de siempre, ya no ponía música, ya no chisteaba, ya no nada. Estaba todo el tiempo callado, aburrido. Solamente les cortaba el pelo y decía, brother, no tengo ganas de nada, está bien. Ponía una película o algo y eso era todo. Solo que empecé a hacer es de que empecé a hablar con ellos, les empecé a decir, mira, estoy pasando por depresión, me quise quitar la vida, estoy así, así, así. Y en muchas ocasiones me tocó llorar enfrente del cliente porque no aguantaba. Pero cuando hacía eso, después, como cualquier persona que llora, te sientes bien después de haber llorado. Y
ya se me estaba haciendo la costumbre, porque ya hasta eso estamos hablando que es alrededor de un mes o 2 meses que llevo en esto. Y me di cuenta de que casi, casi yo quería sentirme así y llorar y hablarlo, porque sí se sentía como que la gente tiene un poco de tristeza o pena y empatía por ti. Y era el punto de que casi yo quería sentirme así. Y ahí fue cuando dije que tengo un problema. So, publiqué, dije, tengo que buscar ayuda. So, lo que empecé a hacer es de que empecé a buscar por internet psicólogos o gente que te ayuda con este tipo de cosas. Pero los psicólogos son muy caros y yo no tengo aseguranza médica. So, no sé cuánto tiempo después ni nada, pero puse en Instagram, puse de que estaba pasando por depresión y muchos amigos de la escuela y de mi país me mandaron mensaje apoyándome y diciéndome que si todo estaba bien y todo eso. Hasta que uno de ellos, un amigo del kinder prácticamente, casi mi primo, me dijo, brother, yo sé de esto. Yo también ya pasé por depresión. Sé cómo te sientes. Te voy a pasar un contacto. Y me pasó el contacto de una psicóloga. Me puse en contacto con la psicóloga y me ayudó porque me confirmó lo que ya yo sabía. Yo me considero una persona medianamente inteligente. No soy muy inteligente, pero sé un poquito de bastantes temas. Entonces, al platicar con una profesional, me confirmó todas las cosas que yo ya sabía. Que, por ejemplo, la depresión no es otra cosa más que un desbalance de químicos en tu cerebro y eso te provoca la sensación que tienes. Y pues bueno, yo soy un overthinker, so entonces me afecta de cierta manera. Así que me confirmó lo que ya yo sabía, pero me dio 2 o 3 ejercicios para hacer para cuando me sintiera de cierta manera. Uno de ellos era perdonar, ya sea a mí o a la situación o lo que sea que haya causado. So, perdonar. Y lo segundo era, y aunque suene cheesy, tu lugar favorito. Y sabía perfectamente bien cuál es mi lugar favorito. Y mi lugar favorito es en mi pueblo. Voy a ver si pongo algún video, alguna imagen de lo que les estoy diciendo. Pero mi lugar favorito es este en el que estoy sentado en las gradas de la cancha de básquetbol del parque de mi pueblo, viendo hacia la catedral que está justo enfrente y no sé, el sentir ese calor de pueblo. Puse lo que hice fue que puse un video. Bueno, puse muchos videos, pero encontré uno perfecto, el video exacto que quería. Y es como que me transportó a ese lugar y sentía las gradas de cemento, el calor, la temperatura, la humedad, los pajaritos, la gente platicando por allá, las motos, todo. O sea, era como que si estuviese ahí y el imaginarme estando allí me hacía sentir bien, me hacía sentir en paz. Que llegué al punto de agarrar mis cosas y de decir bye, me voy. Pero dije no es lo justo, no es lo necesario, no hay necesidad de hacer eso. Pero lo tomé como un gran ejercicio. Cada que me llegaba a sentir así,
solamente ponía esa foto o ese video de ese preciso lugar, cerrar los ojos, imaginarme que estoy allí, y eso me ayudó. Obviamente, al mismo tiempo, yo no hubiese podido salir de esto si no hubiese sido por mi esposa y por mi hijo. Mi esposa fue de lo más grande, me ayudó en todo momento, siempre estuvo ahí conmigo, nunca me hizo para atrás, nunca se enojó, nunca no sentí ese despecho o desprecio de ella, para nada, todo lo contrario, estaba más conmigo. Y mi hijo, pues imagínate, los que tienen hijos saben lo importante que son y que uno daría la vida por ellos. El, el ir todas las noches al cuarto de mi hijo y verlo a él dormido, verlo feliz, recordarme de él contento, un niño inocente, bien, con salud y todo, eso me hace sentir de que yo estaba haciendo las cosas bien. Y recuerdo que prácticamente todas las noches me iba al cuarto de él y me quedaba ahí un rato viendo, creo que por aquí debo de tener algún video, si lo encuentro se los pongo para que se fijen. Me quedaba ahí un rato viéndolo, lo grababa, me quedaba apreciándolo, me sentaba en el suelo, solamente ahí pensaba like, wow, lo que me hubiese gustado a mí estar en un cuarto de estos, así todo bonito, mi propio cuarto y todo. Y que él lo tiene, me dice, hey, vas bien, estás haciendo las cosas bien, debes de sentirte orgulloso de ti. Entonces me trataba de levantar mi autoestima yo mismo, porque pues la depresión lo que sientes es de que eres una basura, entonces tu autoestima está por el suelo. Así que miraba sus fotos, sus dibujos, tengo muchos dibujos de él guardados, y me hacía sentir muy bien. Me acerqué a Dios porque tenía alrededor de 15 años de no ir a la iglesia. Yo me crecí en una familia católica, así que era algo que yo practicaba de vez en cuando, rezar. Bueno, con mi hijo rezamos todas las noches antes de irnos a dormir, pero yo personalmente no era del que rezaba mucho. Si me iba bien en el trabajo, rezaba y daba gracias y todo eso. Pero me acerqué a Dios porque sabía de que lo necesitaba. Incluso en muchas ocasiones sentía que me llamaba. Sentía de que estaba constantemente en mi oído diciéndome que tenía que ir a la iglesia. En varias ocasiones fui a la iglesia, pero la iglesia estaba cerrada y me arrodillé frente a la iglesia y recé y pedí perdón y lloré y solamente rezaba y rezaba mucho y me hacía sentir bien. Empecé a ir a misa, empecé a llevar a mi esposa, hasta un amigo. La cosa es de que ya pasa el tiempo y lo voy superando la depresión día con día, tratando de salir de todo esto. Y llegué al punto de que la superé. Ya estamos en lo que ya van 5 meses y todo fue un día tras otro, viendo videos motivacionales, viendo videos de personas que también han pasado por lo mismo. Una de las cosas que me ayudó muchísimo fue el estoicismo, leer. Les recomiendo mucho este libro, Marco Aurelio, Meditaciones, gran libro. Así que empecé a practicar un poco más el ser como que más hombre y dejarme de tonterías. Como les dije, al final de cuentas la depresión
y la ansiedad no son otra cosa más que el desbalance de químicos que tienes en tu cerebro, el cual te provoca el desbalance de emociones, como una mujer cuando está en su periodo, que está todo hormonal, que pasa de estar feliz a estar triste, a estar enojada, a estar contenta en menos de 5 minutos. Es igual. Así que superé la depresión día con día, viendo muchos videos, desarrollo personal, crecimiento personal, y prácticamente como lo decían nuestros abuelos, hazte hombrecito y aguántese, que nadie te va a venir a rescatar. Y es que es la verdad. Aunque mi esposa, mi hijo, mis clientes, la iglesia, los libros ayudan, ayudan, al final de cuentas eres tú, tu propia voluntad. Porque fácilmente yo pude decir, ¿sabes qué? Que se joda todo esto, bye. Y darme un tiro en la cabeza, tirarme de un barranco, darme veneno, lo que tú quieras. Pero tienes que tener una gran fuerza de voluntad y decir, no, déjate de estupideces y sé un hombre, que tu familia depende de ti, tu esposa depende de ti, tu hijo depende de ti. Así que no. Cuando pasó eso, superé la depresión, pero viene la segunda ola. Esto es como el mar. Sales de la primera ola, respiras, ahí viene la otra. ¡Pum! En la cara. La ansiedad. Y a una persona que piensa mucho, la depresión es el constante pensamiento del pasado. Y la ansiedad es el constante pensamiento de lo incierto, el futuro. Y para alguien como yo, que todo el tiempo estoy haciendo sketches en mi cabeza, haciendo probabilidades y todo eso, es bastante difícil, bastante fuerte. Así que me recuerdo de esta ocasión que estábamos en el zoológico. Trataba lo más posible de distraerme. Estábamos en el zoológico, era para estas fechas de Navidad y todo esto, lo adorna muy bonito, que posiblemente haga un video yendo al zoológico, está muy muy bonito. Lo adornan bonito y ya era un poco tarde, creo que ya eran como las 7. Mi hijo tiene un horario estricto, soy bastante estricto con las cosas, soy un perfeccionista. Él está acostumbrado a comer su cena a las 7 de la tarde o 6 de la tarde. Así que ya eran las 7, el niño ya me estaba diciendo constantemente, tengo hambre. Y yo, ya vamos a terminar. Hasta que me di cuenta que eran las 7 y que él estaba así como que sin ganas y con hueva. Y me entró una desesperación de, pobrecito, el niño no ha comido por mi culpa, qué mal padre soy. Y le dije a mi esposa, apúrate, vámonos ya, que el niño tiene hambre y él no puede estar sin comer. A él tenía creo que 5 años en ese entonces, 5 o 6 años. Y me dolió el corazón. Agarré el carro y del momento que salimos del zoológico al momento que él ya estaba en casa comiendo, yo creo que pasaron 12 minutos o menos. Así de rápido. Y estaba bastante retirado del zoológico del McDonald's. Me dio una desesperación de ahí en adelante de que todo estaba mal hecho por mí. Todo lo que yo hacía estaba mal. Y es una desesperación de que en ocasiones me tenía que dar una cachetada yo mismo. Me tenía que dar una galleta para reaccionar y decir, hey, cálmate, está bien todo, estás en ansiedad, pero cálmate.
Mi esposa también me lo notaba y también me lo decía, hey, cálmate, respira, me abrazaba, me miraba a los ojos. Pero me di cuenta de que era ansiedad por cómo me sentía. Y lo que les puedo decir de cómo se siente la depresión y la ansiedad, se siente así. ¿Te acuerdas cuando hacías una travesura de pequeño y te iban a cachar? ¿Qué sentías? Como un bajón, ¿verdad? Y como esa sensación de aflicción, de como que, oh, like, oh, eso. Ok, so, combina ese sentimiento con el sentimiento de corazón roto. ¿Te acuerdas? Has pasado por corazón roto, ¿verdad? Que no quieres hacer nada, no tienes hambre, no quieres hacer ejercicio, no quieres salir, nada te divierte, no quieres hacer nada, solamente estás así todo el día con el gallo para abajo. So, combina esas dos cosas. Así se siente la depresión y la ansiedad. Entonces, yo creo que la ansiedad fue un poco más tranquila porque no era todo el día como la depresión. La depresión era todo el día sin parar. La ansiedad era como que iba y se venía, iba y se venía y así estaba. Yo creo que me tardé unos 3 meses más en superar la ansiedad. Y era bien feo. Era un problema de que nunca nada estaba bien. Y todo era mi culpa. Pero lo pude superar. Lo pude superar con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi esposa, de mi hijo y de mis amigos más cercanos que siempre estuvieron ahí apoyándome. Mis clientes que siempre estaban ahí diciéndome que lo iba a hacer bien, que era buen padre, buen esposo, buen amigo, buen trabajador, que lo único que yo hago es preocuparme por mi familia, proveer para ellos, que nada les haga falta y dar lo mejor de mí. Y mis clientes lo han visto, ellos saben cómo soy. Así que ese tipo de cosas, esas palabras, el estar con una profesional y darme esos tips como es buscar tu lugar favorito y perdonar, es la combinación de todas esas cosas más mi esfuerzo personal de hablar conmigo mismo al espejo y regañarme, decirme de cosas como que deja ya de estupideces, ¿qué es eso? Dale para arriba, no seas un estúpido, hazte más hombre, darme yo solo, porque como hombre ocupamos como eso de fuerte, porque las cosas como que muy blanditas no sirven, tienen que ser fuertes, tienen que ser como harsh, que te duela. Entonces yo a mí mismo me decía cosas que me dolían, pero era para decirme like no, like, ¿me entiendes? Y so todo eso me ayudó a salir de mi depresión. Y ya ha pasado ya vamos para 2 años de eso. Y ya no tengo ni depresión ni ansiedad como tal, pero sí me di cuenta de que me quedaron secuelas. Desde ese momento para acá soy un hombre más sensible de lo que ya era, porque yo siempre he estado muy en contacto con mis sentimientos. Yo nunca he sido bad boy, macho y que esconde sus sentimientos y no. Yo siempre he sido bastante transparente, me crecí con mujeres. So, si yo me siento de cierta manera, lo digo, yo no me lo escondo. Si tengo un problemita con algo, lo hago saber. Yo soy así. Pero desde la depresión me hizo ser más sensible, me hizo llorar con mayor facilidad. Si miro una película triste, lloro. No puedo retener
el sentimiento de tristeza. Necesito llorar. Si no lo hago y me aguanto, es cuestión de tiempo a que salga todo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Así que no. Y con la ansiedad, eso yo creo que se va a quedar conmigo para toda la vida. No es que ahí esté, pero regresa. Y cuando regresa, regresa fuerte. Se va por un buen tiempo. Pero cuando regresa, regresa muy, muy, muy fuerte. Pero pues ya es como que estoy acostumbrado y trato de no hacerle caso. Y cuando estoy así, lo único que hago es agarrar mis libros, leer, escuchar un podcast o no sé, cosas por el estilo. Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir. Hay muchas más cosas de que se quedaron en el aire, pero pues el video ya va para largo. Era algo que quería comentarles por las últimas pláticas que he tenido con los clientes y fue algo que me recordó de esto. Y dije, ¿sabes qué? Si yo le puedo ser de ayuda a otra persona que está pasando por lo mismo que ya yo pasé, pues bueno, deja ayuda. Porque últimamente han habido muchos hombres y mujeres después de la pandemia que están sufriendo de depresión y de ansiedad. Así que espero que este video sea de ayuda y que recuerda de que no estás solo. Hay muchos más ahí que también están pasando por lo mismo que estás pasando tú. Te voy a decir que no es fácil, para nada. Muchos han perdido la batalla. Yo casi lo hago, pero me puse con el plan de no seas estúpido, no seas poco hombre, ten un poco más de orgullo. Y con la ayuda de mi esposa, amigos, mi hijo, de Dios, pude salir adelante. Así que hazlo tú también, búscate tu lugar favorito, platícalo con gente que tú confíes, llora si tienes que llorar. No te digo que te tomes un tiempo libre porque va a ser peor. Al contrario, busca estar lo más ocupado posible. Eso ayuda bastante. Tratar de mantenerte lo más ocupado que puedas. Y es todo. Hasta aquí entonces me quedo con este video. Esto fue algo personal, algo que les quería comentar y espero les haya gustado. Venimos con más videos. No sé de qué voy a hablar. Posiblemente cambie el contenido de los videos que esté subiendo. Un poquito más friendly. Un poquito más divertido. No sé, vamos a hacer una variación. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Así que bueno. Que tengan, ya pasó Navidad, pero que tengan una feliz Navidad. Y ahora que ya viene Año Nuevo, espero que tengan un próspero Año Nuevo. Nos vemos este 2024. Sigan adelante, sigan trabajando, sigan educándose, sigan leyendo. Den lo mejor de ustedes, disfrútense el momento. Haz cosas que te hagan sentir orgulloso de tu persona. Si haces cosas que te hacen sentir orgulloso, vas por buen camino. Y eso es algo en que yo estoy trabajando también. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Nos vemos para la próxima, ¿ok?